Según datos de la Comisión de Verdad, más de 9 millones de colombianos han sido víctimas del conflicto armado, lo que ha ocurrido desde el año 1985 a día de hoy. Una cifra bastante alarmante y preocupante. Esto conlleva, por supuesto, desapariciones forzadas, secuestros, homicidios y mucho más. La cifra sí es preocupante, pero también hay que destacar y rescatar, por supuesto, a las personas que se encargan de hacer una labor totalmente reparadora. Y es así como Ariadna Aldana y, por supuesto, Alejandra Castro, que hacen parte de la unidad de víctimas, se han venido aquí, a Valencia, a cumplir una labor preciosa. Ellas nos van a contar un poco del proceso de reparación de víctimas y de cómo están comprometidas con la paz de Colombia. Les invito a que me acompañen a una nutrida entrevista con ellas. Bueno, al momento la cifra asciende a 9.325.000 víctimas del conflicto armado y teniendo en cuenta las personas pues, que no han declarado o tienen desconocimiento de que está esta herramienta de ir al registro único y como tal pues hacer la declaración. Y lastimosamente uno escucha muchas noticias de víctimas, persecuciones, ¿no? Sí. Líderes sociales afectados y todo va pues en incremento. O sea que al hablar del proceso de paz sí tuvo una efectividad, por así decirlo, y eso es bueno también constatarlo. Sí tuvo una efectividad. Y fíjate que son cosas que la gente no tiene en cuenta, ¿no? Pero detrás de todo el proceso de paz hubo un trabajo muy fuerte de poder pues establecer, digamos, todas las medidas o las garantías y un trabajo de fondo que la gente no conoce. Y es que desde los años 50, Colombia ha sufrido una guerra sin ninguna tregua. Las incesantes luchas por poder político, la aparición de grupos armados e incremento de bandas criminales, asimismo la gran responsabilidad de irrupción del narcotráfico y tanto más, han mantenido al país en una guerra que parece no tener fin. Y por supuesto, una constante en el declive económico. Me parecería importante resaltar la ley 1448, sobre todo. Fíjate lo que todos sabemos, que desde los 50 hay un conflicto en Colombia y tuvo que pasar tanto tiempo para que se instaurara como tal una ley solita de víctimas. O sea, si bien había como una pata en la ley 70, pero no había una ley como tal solo para todas las medidas de reparación integral a las víctimas. Cuéntanos un poco el proceso que ustedes tienen con las personas aquí en España, las personas víctimas del conflicto. Vale, a ver, para empezar, este es un proyecto de la Unidad para las Víctimas. Este proceso de acompañamiento a nivel psicosocial se viene realizando en Colombia más de 5 años aproximadamente, pero solamente por 2 años, este es el segundo, que se viene implementando a nivel del exterior. La idea de todo este proyecto es sencillamente reparar a las víctimas, como eso nos lo indica, es dar un soporte psicológico. Pues hay varias medidas de reparación, sí. ¿Vale? Y nosotras en este caso pues realizamos las de acompañamiento psicosocial, acompañamiento emocional, ¿vale? Pero no solamente trabajamos con las personas como si fueran solamente víctimas del conflicto armado, no. La idea es trabajarlo de manera integral, porque es que han sido víctimas del conflicto, pero también son madres, padres, hermanos, tíos, ¿sí? Hijos, son migrantes ahora, ¿sí? Entonces es trabajarlo de manera integral, ¿sí? Más enfocado hacia ese proyecto de vida y hacia ese curso de vida que es el que realizan cada día, ¿no? Para tener una mejor calidad de vida. Muchas veces o el desconocimiento o también esa vergüenza de no me quiero reconocer como víctima, o muchas veces está como tan instaurada la violencia que se normaliza un poco entonces ya vivo en este ambiente y se normaliza, y no se mira más allá de, hombre, efectivamente hay un conflicto y afecta, ¿no? El lado humano. Va muy ligado de pronto al hecho de que nos cuesta abrirnos a los demás, de que nos cuesta buscar ayuda.
Muchas veces cuando uno está mal o enfermo, va directamente al doctor y dices, mira, me duele aquí, siento esto, pero cuando es la salud mental realmente, ya cuando no puedes, cuando estás desbordado, es que finalmente tomas la decisión de decir, vale, es que solo no puedo. Entonces sí que va muy ligado con la cultura y también cuesta un poco como abrirte a una persona que te brinda la oportunidad de hablar o de tratar cualquier tema que te genere malestar. Yo estaba con una persona y de cariño yo le decía que parecía un caracolito, porque él me decía, la sociedad colombiana te enseña que tú tienes que ser la persona fuerte y dadora para tu familia, y a la final te quedas con eso, pero ¿y dónde está el poder recibir o el poder hablar? ¿No? Entonces muchas veces la gente se guarda las cosas y es como un mecanismo de defensa. ¿Cuál es el beneficio que ustedes han observado en el tiempo que llevan con el proyecto aquí en España, por lo menos, a nivel de experiencia? Creo que entre los beneficios, para empezar un poco, es volver a creer. Porque volver a creer y volver a creer en un Estado. Porque creo que lo que más nos han dicho es, se olvidaron de nosotros. ¿Sí? Se olvidaron en Colombia. Y yo me vine a otro país buscando una nueva calidad de vida, pero en Colombia se olvidó totalmente. Entonces es volverlos a contactar. Claro, muchas veces nos recibían de forma muy negativa, porque hay una carga muy fuerte a nivel emocional que han guardado por años, pero hay otros que dicen, pues mira, quiero intentarlo, ¿sí? Sí, es darse a conocer de que mira, no nos hemos olvidado. Claro, se han demorado muchísimo, nos hemos demorado bastante en llegar, pero queremos llegar y llegar con algo de calidad, con una atención integral. Muchísimas veces, claro, se desconectan al venirse al exterior y no saben si en el consulado pueden seguir realizando este proceso, y sí, pueden seguirlo realizando. Hay una profesional encargada que es como ese puente entre las personas acá, el sobreviviente, la víctima acá, y la oficina en Bogotá, ¿sí? Entonces es ese canal. También el hecho de que escuchan muchas cosas, ¿no?, de las demás personas, y entonces no, allá no, eso no sirve. Y en esos salones se construye día a día una obra muy importante para todo el pueblo colombiano. Es una forma de reconstruir, una forma de sanar, una forma de encontrar, tal vez, esa palabra que tanto buscamos, que es la empatía. La única forma que tenemos de restablecer las víctimas de nuestro pueblo colombiano, por supuesto, que ha sido víctima de un conflicto tan extenso, pues es sencillamente generando un voto de confianza y diciendo, aquí estamos para generar un país mejor. Creo que empatía sería una palabra que encajaría muy bien. De hecho, nosotras, en todas las formaciones que tuvimos antes de realizar las atenciones, nos enmarcaban esto. Todos podemos tener empatía y todos podemos ponernos en el lugar del otro y de ver que la otra persona está sufriendo y hacer algo mínimo para ayudar, ¿sabes? Entonces parte también de ahí, de esa empatía de, hombre, ¿qué pasará con una comunidad que esté en Quibdó? ¿Alguna vez se han puesto a pensar en eso? ¿O qué pasa con alguien que está en medio del conflicto, que se levanta y está preocupada porque puede haber en cualquier momento un tiroteo, entonces se tiene que agachar? Son situaciones muy duras, pero que considero que eso, falta un poco de empatía y de pronto tener en cuenta otras realidades, ¿no? ¿Cómo decirle a una persona que ha sido víctima de la violencia y que está apenas abriéndose camino en otro país, tratando de ausentarse de esa historia, de ese pasado? ¿Cómo decirle, hay un nuevo cambio para ti y no solamente es monetario, sino también una restitución, una sanación? ¿Cómo darle una luz a una persona que está, por ejemplo, aquí? A ver, con la sanación es importante tener en cuenta que nosotros brindamos 7 encuentros, 5 encuentros, y el proceso de sanación no se da en 5 encuentros o 7. Claro que sí. Ellos ya mismo lo han venido construyendo desde años atrás, ¿sí? Claro, pero cuando vienen acá en el exterior se encuentran con una realidad totalmente diferente de lo que esperaban, ¿sí? Además porque hay un mito de Europa, ¿sí?, de que todo va a ser mejor, todo va a ser mucho más fácil, y por el contrario se encuentran con una realidad
no digo que totalmente errónea, pero sí muy difícil. Entonces es que puedan encontrar en este espacio, poder hablar, poder desahogarse, pero también poder identificar necesidades y recursos que les puedan ayudar. Y un poco de la forma de metodología que tienen ustedes para aliviar un poco esas cargas. Cuéntanos un poco de ese proceso que ustedes veo con una cantidad de material didáctico, sí, a ver. Sé feliz, por ejemplo, que entre las tantas cosas es un poco de dar ese soporte y esa confianza, ¿no? También es volver. También, sí, a ver, nosotros ahorita tenemos dos estrategias, ¿vale? Sí. Una que es grupal y otra que es individual. Esta es de lo grupal, ¿vale? Yeah. ¿Qué es lo que buscamos? Realmente creo que la parte fundamental es trabajar en esa construcción de la red de apoyo. ¿Sí? Yeah. Entonces, claro, realizamos un proceso desde la identificación de posiblemente algunas heridas que todavía quedan, muy profundas, de pronto, del conflicto, con lo que ahora se encuentran también aquí en España, pero también es cómo ampliamos esas redes de apoyo, sea de información, sea a nivel emocional, sea de búsqueda de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿cómo la vamos uniendo? ¿Cómo vamos creciendo un poco más? Pero a nivel individual sí tenemos la oportunidad de profundizar un poco más, de profundizar hasta en otras necesidades que ellos también han identificado, o que nosotras identificamos, ¿sí? Así mal que bien, pues somos psicólogas, entonces también podemos apoyar en otras necesidades que son importantes también para ellos. Hablamos de esa vulnerabilidad que puede sentir cualquier persona. Soy víctima de la violencia. Y eso también es un factor a nivel cultural. ¿Tú cómo conectas esto? O sea, ¿es un factor cultural, el miedo a decir soy víctima de la violencia, o es realmente el miedo a sentir esa persecución que se puede haber de pronto al exponerse? De pronto un miedo que sentimos como colombianos a sentir confianza en otro colombiano, porque también puede pasar. A ver, yo creo que quizás no sea tanto el hecho de percibir o no si se es víctima, porque fíjate que de hecho hay una metodología en la cual se habla un poco de las percepciones que tienen ellos y se les pregunta y muchos de ellos me dicen, mira, yo no me considero ni víctima ni sobreviviente, y muchos dicen, sí que he pasado por algo pues fuerte, pero realmente o me considero como un luchador o resiliente, pero digamos desde ellos mismos no se consideran como tal, soy víctima o soy sobreviviente, o digamos que ese membrete genera un poco como de, ¿cómo decirlo? ¿Debilidad podría ser? Más que... No, resuena un poco, ¿no? Ya. Fíjate que una vez un hombre, pues nosotros tomamos una asistencia, sí, de que la persona pues participa en los encuentros, y claro, él vio que decía firma sobreviviente y se rió. Entonces yo le decía, ¿qué te causa gracia? Entonces él me decía, es que no me considero como un sobreviviente, me parece gracioso que en el formato lo diga, ¿no? Entonces te das cuenta que se asume un rol en la sociedad muy marcado y cuesta un poco salir de eso, ¿no? Digamos, lo bonito de todo el proceso de acompañamiento que realizamos es ver eso, de cómo una persona llega como tan hermética, sí, tan cerrada, y poco a poco se da la oportunidad de abrirse y de hacer un proceso de catarsis, de contar todo eso que le pesa, y la persona que se va es distinta. Y digamos, uno ve ese proceso de transformación llena muchísimo. Sí, si bien son, digamos, pocos encuentros, si llegas a notar. ¿Y cuál sería como la forma pues para decir que ya a las personas que nos están viendo, vamos a mitigar ese término de víctimas del conflicto? ¿Cuál sería la forma de pronto generar ese, yo busco la palabra confianza, porque realmente me parece muy fuerte el término y quisiera encontrar un canal, la forma, ustedes trabajan justamente en eso, en diseñar una estrategia para que confiemos como sociedad en que ese término se puede cambiar? A ver, yo creo que también es el hecho de que, como decía Alejandra, hay una parte de la metodología que trabajamos el término no víctima, sino sobreviviente. Sobreviviente, ya. Pero es el hecho de que cada persona lo adecua a su vida, ¿sí?
Es verdad que me parece algo importante, es que existe el término como que me identifico como víctima, pero puede ser desde dos variantes, desde el víctima donde me resigno a, mira, ya no puedo. Por más que lo intente, ya no puedo, ya para qué lo intento, ya para qué busco otro trabajo, ya me quedo acá, ¿sí? Ya me resigno, me estanco ahí. O también puede estar desde el víctima, desde el hecho de que es hecho todo un proceso de crecimiento, de sanación, y lo continúo realizando. Pero tomo la decisión de seguirme llamando víctima más desde el proceso de resignificar mis derechos y exigirlos, que creo que lo realizan mucho los líderes sociales, ¿sí? Bueno, ellos también vienen en su proceso de sanación personal, pero es desde el hecho de ustedes, Estado colombiano, tienen que haber más cuidado, ¿no? Y tenemos derecho a una reparación, a que seamos visibilizados, ¿sí? Y aparte está el que construye cada persona, ¿sí? Claro, es una confianza no solamente en un Estado, sino confianza en sí mismos, ¿sí? Y cada uno lo utiliza de manera diferente. Entonces, yo creo que algunos dirán resilientes. El sábado pasado tenía una persona que me decía, y yo le decía, ¿con qué palabra te identificas? O frase. Y me decía una de una serie española que era, ¿eres león o eres huevón? ¿Sí? Se la decía a sí mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué eres? ¿Eres un león o eres un huevón? ¿Sí? Y esa era su forma de decirse a sí mismo, como esa parte de sobreviviente, de que ha salido adelante, pero no solamente un conflicto, sí, de Tomás Guerrillera que vivió, sino de todo lo que se ha tenido que enfrentar, ¿sí? Porque eso también es importante. Uno no solamente es sobreviviente de una catástrofe natural, bélica, sino de todas esas circunstancias difíciles en las cuales nos enfrentamos en la vida. Es decir, migrar no es fácil, y quedarse menos. Claro. Este es un trabajo que uno lo realiza con mucho aprecio, y ver cómo en pequeños cambios, a ver, son 7 encuentros, 5 encuentros, tampoco son muy grandes, pero que uno ve como ciertos cambios, que lo agradecen, que empiezan a resignificar un poco su historia, ¿sí? Y su historia no solamente es de un conflicto, sino de pronto de violencias, otro tipo de violencias, familiares, sexuales, ¿sí? Claro, no profundizamos del todo, pero que hay ciertos aspectos por seguir sanando, ¿sí? Que hay cosas, a uno no le gusta cuando uno se cae, ¿sí? Tenerle que limpiar la herida, ¿no? Claro. Con limón y sal, que algunas veces me decían eso, o con alcohol, o con agua oxigenada, ¿sí? No creemos, pero es necesario. Y a nivel emocional también es necesario estar en contacto con eso que nos generó malestar en algún momento, ¿sí? Más que nada para que no se apodere de nosotros, ¿sí? Pero se llama de la herida, claro. Exacto, además porque también existe la idea de que el tiempo lo cura todo. El tiempo no cura nada, ¿no? Si no se trabaja en ello, no... Exacto, Claro. Si tú te fracturas un pie, claro, va a sanar, pero va a sanar en falso, va a sanar mal, ¿eh? Pues lo mismo ocurre a nivel emocional. Dejarlo guardado allá en el cuarto de San Alejo, donde no aparezca, que nadie me lo recuerde, eso no está del todo bien, eso está ahí cargándote, cargando en la mochila que llevas todos los días. ¿Cuáles crees que son las necesidades que de pronto todavía se tienen? Vale, pues yo creo que una de las cosas más importantes a trabajar es la tolerancia a la frustración. Fíjate que desde pequeños no nos enseñan eso, de cómo afrontar las cosas cuando no nos salen, ¿no? Y es una de las cosas más importantes a trabajar, sobre todo porque muchas de las personas que migramos venimos con una percepción completamente distinta a la realidad que nos encontramos acá, ¿no? Entonces comenzar a encontrar, digamos, las primeras taras o problemas supone de pronto pues un bajón en esa percepción que teníamos de todo va a fluir y es que es Europa y todo nos va a ir súper bien. Entonces también hay una idealización un poco errónea de Europa, y lo importante es trabajar en, oye, ¿cómo puedo manejar yo esa frustración cuando no me salen las cosas bien? Y de la mano un poco, ¿cómo me hablo a mí mismo? Si te das cuenta, son cosas fundamentales que se deberían trabajar desde pequeños, la manera en cómo nos hablamos a nosotros mismos.
y no se tienen en cuenta. Entonces, al llegar a un país en el que nunca has estado y comenzar a ver unas dinámicas distintas a nivel social y comenzar a intentar adaptarte a la cultura, a diferentes formas de ser, de relacionarse, de que aunque es el mismo castellano, las expresiones, el contexto es completamente distinto, los procesos de migración que llevan también su tiempo, el tener, digamos, esa certeza de, vale, me voy a hablar de una manera más amable y si tengo que pasar por todo este proceso, tratar de hacérmelo más amable. Si yo mismo no soy compasivo conmigo mismo, es complicado. Entonces son cosas a tener en cuenta. Una, el ser más compasivos, la manera como nos hablamos. Si te das cuenta, todo el tiempo que pasas contigo mismo, y muchas veces no se maneja un lenguaje adecuado, ¿no? Entonces estamos hablando de, pero usted porque es tonto, pero si se le pasó tal cosa, y si te das cuenta, el hablarnos de esa manera hace una diferencia frente a, sé que es difícil este momento, pero lo vamos a lograr, ¿sabes? Entonces la manera en cómo yo me hablo, ese diálogo interno pesa muchísimo. La preconcepción que tenemos de la palabra éxito, que venimos con una Exactamente. estructura del éxito totalmente, si tú no consigues dinero en 3 años no has hecho nada. Exacto, o fíjate que hablando con dos personas me decían, es que yo no me quiero regresar porque lo siento como un fracaso, de que mi familia o de que los demás vean que yo no pude aguantar acá. Claro. Y no es el hecho de aguantar, sino es el hecho de si yo me siento bien, si me siento feliz, si me siento adaptado, voy a seguir sin que me importe lo que los demás piensen, pero al final le damos tanto peso o relevancia a eso. La crítica, la opinión ajena. Exactamente. Hay que cuidarnos justo de eso, ¿no? Así Es es. importante recalcarlo. Bueno, ahora que se trabaja en ya no es proyecto, trabajan todo este beneficio ustedes acá, que es de reconstruir finalmente. Esta es una parte muy importante, saber hablarnos a nosotros, saber tener la capacidad de resiliencia personal, la capacidad de autoconvencimiento de que las cosas se pueden y que sencillamente tengo que creerme el cuento. Fíjate que tocabas ahora el tema del éxito y realmente no es un camino lineal como se piensa, de mira, ya viajo a España y seguro ya encuentro un trabajo y ya comienzo a ahorrar y ya el coche, la casa, y realmente no es así. Entonces aprender que la vida es realmente como una analogía de una montaña rusa, ¿no? O sea, hay caídas y hay que aprovechar los buenos momentos, pero también aprender de esos momentos difíciles que nos dejan, ¿no? Para seguir adelante. Entonces es aprender un poco a llevarlo de la mejor manera, y si tengo que atravesar por un proceso duro, pues hacerme la vida un poco más amable, ser compasivo conmigo mismo, hablarme de la mejor manera, porque si yo no me hago la vida más amable, Nadie pues, lo hace por mí. exactamente.